Pues cuando digáis. Pues ya. ¿Ya? Buenas tardes. Cerramos el ciclo de conferencias y debates de psicoanálisis en Granada de este curso 2025-2026. Ciclo dedicado al oscuro objeto del deseo, con esta 7ª conferencia, los 3 deseos y el otro. Además, podemos anticiparles que el ciclo del próximo curso se enmarcará bajo el acápite de la sexualidad femenina incluso. Antes de presentarles a nuestro ponente de esta tarde española, él es Fabián Setman, que nos hablará desde Buenos Aires. Antes queremos ser corteses y agradecer todos los esfuerzos y facilidades prestadas por nuestros colaboradores. La Corrala de Santiago de la Universidad de Granada, la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Granada y la Red de Formación Continuada en Clínica Psicoanalítica. Les recordamos que la conferencia también se podrá ver y escuchar en el canal de YouTube del Instituto del Campo Freudiano de Granada. Desde Buenos Aires, Argentina, les presentamos a Fabián Setman, psicoanalista, doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor titular de la Cátedra 2 de Psicopatología, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y del Instituto Óscar Massota, y además fuertemente implicado en diversas actividades docentes, editoriales y clínicas relacionadas con el psicoanálisis lacaniano. Su conferencia lleva por título Los 3 deseos y el otro. Mi primer deseo, que seamos capaces de diferenciar con precisión demanda y deseo. Quizá lo primero decisivo que aprendimos entrando en la enseñanza de Lacan. El segundo, que el goce, en un primer momento tan devastador, mortífero e insoportable, pueda, mediante el amor, condescender al deseo. Mi tercer deseo, que podamos obtener cierto margen de libertad en relación con el lugar que ocupamos como objeto del deseo, como deseo del otro. Estos son mis 3 deseos a la manera de Simbad y el genio de la lámpara, para conducirme a maravillosas y peligrosas aventuras. Con ustedes, Fabián Setman. Bueno, muchas gracias entonces a mis colegas de Granada que han posibilitado esta conferencia. El oscuro objeto del deseo es el marco general y tengo algo muy claro, no voy a poder decir todo lo que quisiera. De entrada ya, al menos el tiempo es limitante y entonces el recorrido mismo va a hacer que descarte algunas cosas que querría trabajar con ustedes, pero de entrada ya sé que no voy a llegar al planteo íntegro de lo que quería transmitirles, como ocurre siempre. Los 3 deseos y el otro, lo esclarezco, los 3 deseos y el otro deseo. El deseo otro, efectivamente, para ir cumpliendo con el deseo de quien me antecedió, no es ese otro deseo los deseos que la demanda pueda satisfacer, ni aquellos que la demanda aporta. Veremos si podemos distinguirlos hoy. Partiendo de un cuento freudiano. El cuento freudiano, yo lo leí originalmente en la interpretación de los sueños, pero en realidad en ese texto de Freud es un agregado de 1919. Está originalmente en la conferencia 14, que se llama precisamente El cumplimiento de deseo, la conferencia de introducción al psicoanálisis número 14 de Freud. No sé si ustedes saben que Freud tuvo un tiempo de profesor universitario. Le llevó algunos años y algunos problemas políticos, por una parte. En la Viena de esa época no era sencillo que ya un judío estuviera a cargo de algunas conferencias, fuese profesor, en fin, Freud lo consigue y entonces dicta las primeras conferencias de introducción al psicoanálisis. Las dicta en un sentido estricto, porque él las escribe y luego las leía. No es como esta conferencia, que yo la voy a ir armando dejándome llevar por lo que en mí me lleva.
mi deseo, que no es mío, más bien yo soy suyo. En todo caso, Freud sí dictaba conferencias, las escribía y las dictaba, y las segundas, el segundo grupo de conferencias más tardío, ese no llegó a dictarlo, pero están escritas, por eso se pueden leer. Pero el primer grupo de conferencias, Freud lo dictó en efecto para un público mixto en la Universidad de Viena. Mixto quiero decir, había legos y había también médicos. Y entonces la conferencia 14 lleva por título El cumplimiento de deseo. En ese texto, y luego es retomado esto también en Lo Siniestro, el otro texto de Freud donde se encuentra el cuento este, y luego finalmente agregado en 1919 a la interpretación de los sueños, Freud relata un breve cuentito que dice así: una hada buena promete a una pareja pobre, marido y mujer, el cumplimiento de los tres primeros deseos que se les ocurren. Eso los llena de dicha y se proponen escoger con cuidado los tres deseos. Pero la mujer se deja seducir por el aroma de unas salchichas que cocinan en la choza vecina y desea para sí un par de salchichas como esas. Y volando están ellas ahí. Es el primer cumplimiento de deseo. Entonces el marido se enoja y en su ira desea que las salchichas le queden a su mujer colgadas de la nariz. También esto se consuma y las salchichas no pueden removerse de su nuevo lugar. He ahí el segundo cumplimiento de deseo. Pero el deseo fue del hombre, a la mujer no le gusta nada ese cumplimiento. Ya se sabe cómo sigue el cuento. Puesto que los dos en el fondo son uno, marido y mujer, el tercer deseo tiene que ser que las salchichas se aparten de la nariz de la mujer. Hay un carácter insatisfactorio que trasunta incluso los deseos que se cumplen. Es que hay otro deseo que no cesa de no satisfacerse en ellos. Lo dejaré entrever en esta conferencia, en los breves puntos que quiero desarrollar. Hay algunos que solamente pueden ser alusivos. El carácter fálico del deseo, especialmente en el deseo femenino. La mujer que se deja seducir por el aroma de unas salchichas que cocinan en la choza vecina. Eventualmente la pregunta por la dificultad que tiene que dos hagan uno. Marido y mujer, los dos en el fondo son uno. Son uno. Es que dos puede hacer uno. ¿Y qué relación tiene eso con el deseo? En cualquier caso, no me interesa el uno, el dos, parto del tres. Los tres deseos. ¿Por qué tres? ¿Por qué se nos invita a pedir tres deseos? Los que podemos pedir, es decir, los que están articulados en el campo de la demanda, los que pueden ser solicitados. En el momento de apagar las velas del cumpleaños, a veces se piden tres deseos. Hay quien pide sin más salud, dinero y amor. Es un clásico aquí en Buenos Aires, no sé si será lo mismo allí en Granada. Hay algo freudiano en eso. Es que la salud para Freud se alcanza a partir de los lazos amorosos y del trabajo. Tienen ustedes allí una especie de nudo, ¿no? Ya están allí los tres deseos. Pero también, en efecto, como lo recordaba recién quien me antecedió, frente al genio, Aladino, pide tres deseos. Es más común en la versión hollywoodense, en la película Aladdin de Disney. No sé si exactamente era así en el relato original de Las Mil y una Noches. En los dos casos, de todos modos, para que el genio surja hay que frotar la lámpara. Hay ahí una alusión fálica también. Se frota la lámpara y sale el genio erecto, que lo primero que dice, cual obsesivo, es: tus deseos son órdenes. Tus deseos son órdenes es una buena pintura para esclarecer la idea de Lacan de que en la neurosis obsesiva se trata de la degradación del deseo en demanda. La oscuridad del deseo se ilumina, ¿eh? Se esclarece por la vía de la demanda. Y el genio
por dificultoso que sea, puede comenzar a cumplirle los deseos a Aladino, que puede pedir salud para siempre, montones de dinero, montones de mujeres, digamos salud, dinero y amor, supongamos. Le arma un gran festín y hay para disfrutar de mujeres, de vino, de comida. Cuando termina la fiesta, Aladino igual está insatisfecho. ¿Qué es lo que no se cumplió? Si el deseo, los que él había pedido, el obsesivo del genio, los obsesivos a veces se creen genios, el obsesivo del genio se los ha cumplido. Cuidado, hay también algunos aladinos obsesivos. Haciéndose el vivo, a veces el obsesivo presenta esta posibilidad, ¿no? Cuando se viene el genio y le dice, bueno, ¿qué deseo me pides? El obsesivo le dice, que se cumplan todos mis deseos. Posterga así la enunciación del deseo en un giro que él piensa genial, ¿no? En verdad no sabe qué es lo que desea. ¿Qué es lo que desea? No él. ¿Qué es lo que desea en él? El deseo en singular, no los deseos. Y digamos lo mejor todavía para que se entienda, el desear, ese que no se satisface en el nivel del cumplimiento de los deseos, más bien el que llega a insatisfacerse estructuralmente, no hay que ser histérico para ello. Ese excede a la demanda. No se termina de decir, no se termina de articular en lo que yo puedo pedirle al genio, a la vida, a Dios, a mi pareja, a mis amigos, a mi jefe. Hay algo del deseo que no puede pedirse, es decir, en términos de Lacan, hay algo del deseo que es real, algo del deseo que está reñido con las palabras. De hecho, Lacan en un texto muy lindo, temprano, La dirección de la cura y los principios de su poder, dice que hay una incompatibilidad del deseo con la palabra. No obstante eso, no tenemos más que la palabra para hacer pasar algo del deseo, lo que puede formularse. En cualquier caso, estoy marcando la disyunción entre los deseos que pueden articularse y el desear, el deseo en un sentido más fuerte, que sería incompatible con la palabra. De todos modos, miénteme y dime qué es lo que deseas, de modo que yo pueda satisfacerlo hasta donde pueda. Le dice el obsesivo a su mujer, o a su hombre, o a su partener, el que fuese. El obsesivo anticipa la satisfacción de la demanda del otro para no encontrarse con esa vertiente insondable del deseo, del otro. Digámoslo de entrada, ese deseo es del otro, porque los míos yo los conozco, pero hay un deseo que me habita que es del otro, que es de esa otredad que me habita, que Freud llamó lo inconsciente. A ese deseo Freud lo ubica como inextinguible en la interpretación de los sueños e imposible de satisfacer, pero que motoriza eventualmente la posibilidad de articular en algunas mentiras, en las mentiras de la demanda, algo que se parece al deseo, los anhelos. Deme tres. Yo le pido al genio, cúmpleme estos tres. Pero allí donde yo digo deme tres, hay uno más que los anuda y que es indecible. Y bien, entonces, los tres deseos son siempre tres más uno, como los tres mosqueteros, Athos, Aramis, Porthos y D'Artagnan, que eran cuatro, los tres mosqueteros. Los tres chiflados, que eran cuatro, Larry, Moe, Curly y estaban Jem y Joe. Como los tres poderes de la República, que son cuatro, ejecutivo, legislativo, judicial y la prensa, como la Trinidad cristiana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué sería eso sin María? Cuatro. Como las tres estructuras clínicas de Lacan. ¿Qué quieren?
neurosis, psicosis, perversión. Agreguen el autismo como cuarta. Y si no les satisface el autismo, agreguen lo que Lacan llama psicoanalista, que no vive bien ni en neurosis, ni en psicosis, ni en perversión. Como los tres registros, que no se anudan sino por un cuarto: real, simbólico, imaginario, más el sintoma, que nombré ayer. Como las tres instancias freudianas, que podría seguir, ¿no? El yo, el ello y el superyo. Pero la realidad psíquica para Freud, no la realidad material, es una cuarta instancia del aparato psíquico. En fin, los tres deseos son siempre tres más uno. Son tres decibles más el impronunciable, resistente al significante. ¿De qué modo cómo podemos abordar ese impronunciable del deseo? Freud nos enseñó que por la vía del Edipo, si uno se acerca a pronunciar edípicamente esa perspectiva. Por eso les traigo ahora un breve sueño de Freud. Me voy a detener de todos modos bastante en él, que siempre me gustó, que es precisamente uno que además destaca la relación entre el deseo y la angustia. Que se sepa, cuando estamos en el ámbito del cumplimiento del deseo, no podemos sino estar en la zona de la angustia. Cuando estamos en el nivel del acto que podría ser aquel que vendría a cumplir el deseo, ¿cuál? No los deseos, uno que se acerca a esa dimensión que yo llamo real del deseo, la angustia no es ajena a ese momento. Entonces les traigo un sueño de Freud, un sueño de angustia, que precisamente le sirve a Freud para abordar ese punto, el punto de angustia en el sueño. Es el capítulo 7.d de la interpretación de los sueños. Dice Freud: yo mismo no he tenido ningún genuino sueño de angustia desde hace décadas. De cuando tenía 7 u 8 años recuerdo uno que sometí a la interpretación 30 años después. Y es este. Fue muy vívido y me mostró a mi madre querida con una expresión durmiente de extraña calma en su rostro, que era llevada a su habitación y depositada sobre el lecho por 2 o 3 personajes con pico de pájaro. Ese es el sueño. Ese es el sueño que sueña Sigmundito, y es el sueño que muchas décadas después, Freud, ya grandote, escribiendo la interpretación de los sueños, que es el tiempo de su psicoanálisis. Ustedes saben que Freud se analizó. ¿Solo? No, le escribía a su amigo Fliss, que venía a ese lugar del otro, que Lacan llama sujeto supuesto al saber. Freud tenía a su analista. Era un poco delirante. Bueno, quizás como los analistas en términos generales, ¿por qué no decirlo? Su amigo Fliss. En todo caso, es a él a quien le escribe este sueño y ya enseguida asocia libremente, 30 años después de haberlo soñado. A las figuras con pico de pájaro, sigue Freud, muy alargadas y curiosamente vestidas, las había tomado de las ilustraciones de la Biblia de Philipson. Philipson está en cursivas en el texto, decía, a Freud no se le escapa que ahí hay una conexión, Lacan diría, significante. ¿Con qué? En primer lugar, con quien según Lacan había ocupado el lugar de padre en el complejo Edipo freudiano, no en la noción de Edipo, en el complejo de Edipo del señor Sigmund Freud, puesto que como ustedes saben, y si no lo saben ahora, Freud es hijo del segundo matrimonio del padre, y el padre es bastante viejo para él. El que cumplía la función paterna, dice Lacan, es su hermano Philippe. Muy bien. Sigue Freud. Creo que esas ilustraciones eran dioses con cabezas de gavilán del bajo relieve de una tumba egipcia, pero en otra dirección el análisis me brinda el recuerdo, segunda asociación, del malcriado hijo de un conserje que solía jugar con nosotros en el prado lindero a la casa, y yo diría que se llamaba Philippe. Ven ustedes que ya tenemos conexiones significantes, la Biblia de Philipson y el amiguito de Freud, Philippe, además de su hermano mayor. Muy bien. Después, continúa Freud, me parece como si de ese muchacho hubiera yo oído por primera vez la palabra vulgar que designa el comercio sexual y que las personas cultas sustituyen siempre en alemán por una palabra latina, coitieren, y a la cual la elección de las cabezas de gavilán alude con suficiente nitidez. Es decir, ese muchachito Philippe con quien Freud asocia
es quien le habría enseñado a Freud el término que aquí en Buenos Aires decimos coger. Y yo creo que allí dirían ustedes follar, si no me equivoco. Y que si uno es un alemán y un tipo más o menos culto, no dice nunca coger o follar, sino que dice vamos a coitieren, ¿no? En latín. Muy bien. Pero la palabra que le enseña este amiguito avesado a Sigmundito es la palabra Vögeln, que en alemán Vögeln es coger. Y Freud dice que esas imágenes de pájaros tienen que ver con Vögeln, porque Vögeln en alemán también es volar, como quien diría que uno se echa a volar cuando va a coitieren, ¿no? Bien, el vulgarismo alemán Vögeln, que designa el comercio sexual y que el niño Freud habría oído de su ilustrado compañero de juegos, es este. De modo que coitieren sustituye a Vögeln, si uno es un culto, como les decía antes. Y luego también las parejas, las cabezas de gavilán, los pájaros, están en el lugar, en el sueño de ese volar sexual, ¿no? Debo de haber colegido, sigue Freud, el significado sexual de la palabra por el gesto de ese compañero de juegos, ese maestro tan experimentado. Es decir, fíjense que este es un sueño de gestos, de rostros. Está, en primer lugar, el gesto de calma, perdón, la extraña calma de la madre en el rostro, en el sueño. Y luego está el gesto obsceno del compañero que yo no me atrevo a repetir ante ustedes. El gesto que significa el vulgarismo alemán, ¿no? Muy bien. Entonces, agrega enseguida, la expresión del rostro de mi madre en el sueño estaba copiada del semblante de mi abuelo, a quien unos días antes de su muerte yo había visto roncando en coma. Como se ve, está el gesto del compañero que le revela a Freud el significado sexual de la palabra Vögeln, pasando por el rostro de la madre, y finalmente llega Freud hasta el semblante del abuelo, que ya no es más que un reflejo de la muerte. Ven ustedes como no hay que ir muy lejos para encontrar el nudo que une en el inconsciente sexualidad y muerte expresado en este sueño. Muy bien, lo que sigue es esencial. Freud dice, y acá ya está teorizando la cuestión, la interpretación llevada a cabo en el sueño mismo, nota a pie de página. El inconsciente no espera al psicoanalista para que haya una interpretación. El inconsciente opera por interpretación. El sueño es una interpretación. Y Freud está diciendo acá que ya hay una interpretación en el sueño, antes de que él interprete el sueño o de que un analista interprete el sueño. El sueño es una interpretación. La interpretación llevada a cabo en el sueño mismo ha de haber sido, pues, que la madre moría, que mi madre moría, con lo cual armoniza también el bajo relieve de la tumba. En esa angustia desperté y no cejé hasta despertar a mis padres. Recuerdo que me tranquilicé de repente cuando tuve a la vista a mi madre, como si hubiera necesitado de esta tranquilización. Ella no ha muerto entonces. Ven que esto cierra, y cierra también, digámoslo de esta manera. Freud se duerme, Sigmundito, ¿no? Sueña que la madre muere y se despierta angustiado. ¿Y se despierta para qué? Para despertar a sus padres y ver que la madre no ha muerto. La angustia que surge a partir de que la madre muere en el sueño, aparentemente. Sin embargo, Freud es mucho más listo y le encuentra una vuelta mucho más interesante. Van a ver ustedes que, aunque la cosa cierra en términos racionales, el niño Sigmund se duerme, sueña que la madre muere, por eso se angustia y se despierta. Sigmund Freud nos dice, esta interpretación secundaria del sueño, mi madre muere, se produjo ya bajo la influencia de una angustia desarrollada. No era que yo estuviese angustiado por haber soñado que mi madre moría, sino que interpreté así al sueño porque ya estaba bajo el imperio de angustia. Habría que desarrollar esta idea, que es luminosa y lleva lejos, me lleva incluso hasta lo que estuvimos trabajando ayer en el curso sobre el Seminario 4, que es que el remedio más universal contra la angustia es la interpretación. Así, si algo desencadena la angustia en Juanito,
la interpretación fóbica es una solución para la angustia. En este caso, Freud nos está diciendo que la causa de la angustia no es que la madre muere, que la interpretación mi madre muere le da sentido a una angustia cuya causa es otra, mucho más oscura, y que cabe interrogar entonces cuál fue la causa de la angustia en ese sueño, porque Freud está diciendo que ya había angustia antes de la interpretación mi madre muere. No era que yo estuviese angustiado por haber soñado que mi madre moría, sino que interpreté así el sueño porque ya estaba bajo el imperio de la angustia. Muy bien, Freud concluye. Mediando la represión, la angustia admite ser reconducida a una apetencia oscura, a un deseo oscuro, manifiestamente sexual que en el contenido visual del sueño encontró buena expresión. Y pone un punto final. Por supuesto que no se va a poner acá a hablar de sus deseos incestuosos, pero Freud alude a eso. Coitieren con la madre, follar con la madre. En el sueño no lo angustia que la madre muere. Que la madre muere es una interpretación secundaria para no vérselas con el deseo incestuoso. Yo tengo la impresión de que en Freud él llega hasta allí y el deseo en el sueño es un deseo infantil, eventualmente incestuoso, pero hay que decir que ya todavía el deseo incestuoso es un deseo que tiene una significación y el desear resiste la significación. Por supuesto que en la época de Freud el incesto introducido causaba alguna sorpresa, etc. Quizás ya para nosotros 100 años después no es algo tan sorprendente como en esa época. De todos modos, lo que yo quisiera ya dejarles entrever es un punto que quiero desarrollar también brevemente, es la relación que en Freud se establece entre el deseo y la culpa. Porque si el deseo para Freud en el fondo es edípico, es decir, es el deseo incestuoso o el deseo parricida, habría que agregar esta otra vertiente. Si ustedes leen Tótem y Tabú y el mito de la horda en Freud, verán ustedes que esos son los dos deseos fundamentales en la humanidad para Freud. No hay ninguna duda de que el deseo freudiano es un deseo que está ligado a la culpa. No se puede desear sin que surja culpa, porque en el fondo del deseo hay el deseo incestuoso y el deseo parricida. Entonces aquí viene una complicación, y es que aparentemente una formulación muy conocida de Jacques Lacan en el Seminario 7 vendría a contradecir la idea freudiana. Jacques Lacan en el Seminario 7, la ética del psicoanálisis, tiene la idea de que lo único que nos puede causar esa sensación de culpabilidad no es desear, sino más bien es haber cedido en el deseo, haber reculado ante el deseo. Y entonces uno se pregunta aquí, no puede menos que preguntarse, es que Freud y Lacan están allí en veredas de enfrente, es decir, son dos posiciones incompatibles. Un deseo culposo, que sería el deseo freudiano, ligado al complejo de Edipo, y un deseo que surge justamente por haberse rendido, haber reculado, haber declinado la cita con el deseo, que esa es la perspectiva que Lacan subraya en el Seminario 7, cuando dice, de lo único que uno puede ser culpable es de haber cedido en el deseo. Yo tengo la impresión, mis estimados, y acá nuevamente viene la diferencia entre los deseos y el deseo, que esas dos formulaciones de Freud y Lacan, en ellas dos se trata de deseos distintos, de deseos diferentes. El deseo freudiano, ese que está ligado a la culpa, es el deseo neurótico. Es el deseo soportado por el campo de lo que Lacan llama el fantasma, la fantasía. Es el deseo que está postergado en la neurosis obsesiva, el deseo imposible en la neurosis obsesiva, el deseo insatisfecho en la histeria o el deseo prevenido en la fobia. Quienes de aquí conozcan el grafo del deseo, que no por nada se llama así,
Verán ustedes que el deseo en ese grafo tiene por lo menos dos localizaciones y con eso Lacan indica que hay dos deseos que son de naturaleza diferentes. Por una parte, D minúscula, entre el primer y el segundo piso del grafo, Lacan establece un deseo que se sostiene del fantasma. Nosotros fantaseamos no para actuar, fantaseamos para postergar el acto. La fantasía, el fantasma para Lacan es la postergación del acto. Y el deseo neurótico es un deseo inasible, dudoso, cobarde. Cobarde, a eso se refiere Silvio Rodríguez en uno de sus temas, aunque habla del amor, ¿no? Allí dice, los amores cobardes no llegan a amor en historia, se quedan allí. Bueno, el deseo neurótico se queda allí. Es un deseo soportado por esa perspectiva fantasmática, homeostática. Es un deseo que está siempre ligado a la zona de confort y que el acercamiento del sujeto a ese punto le genera culpa. Es un deseo que se sostiene del nombre del Padre, del complejo de Edipo, entonces. Hay otro lugar del deseo en el grafo del deseo de Lacan. Arriba a la izquierda se escribe significante de la falta en el otro y ese es el punto en donde Lacan escribe la otredad del deseo. A ver si entienden lo que quiero decir. Es respecto de ese deseo otro, más radical, que no supone apoyo fantasmático, que no le da consistencia al otro. Es respecto de ese deseo que hay que situar la afirmación de Lacan que dice, solo puede ser culpable a alguien por haber cedido en el deseo. Porque uno cede en el deseo ajustándose al deseo neurótico. Es decir, que el deseo fantasmático, el deseo neurótico, el deseo acobardado, es el deseo que eh, justamente renuncia al deseo. ¿A qué deseo? A la otredad del deseo que se escribe significante de la falta en el otro. Estoy diciendo que hay deseos soportados por fantasmas que nos mantienen adormecidos, homeostáticos, en los que uno se solaza en lo que Freud llamaba principio del placer, y otros que nos llevan más allá del principio del placer y que se escriben en el grafo del deseo arriba a la izquierda. Pregunta, ¿será el deseo del psicoanalista un deseo que hay que escribir arriba a la izquierda en el grafo del deseo? Ciertamente no es un deseo neurótico, o no debiera serlo. No quiero decir que el analista se haya curado enteramente, porque esa cura no existe. La neurosis no se cura, mis amigos. Uno la puede pulir un poquito y después de una larga experiencia de análisis personal, pero además de las experiencias que se suman a ella, que son las de mi psicoanalizante, les puedo asegurar que uno no cura la neurosis es incurable. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer bastantes cosas respecto de la neurosis. Con todo, nota a pie de página. Tengo la impresión, pero lo podemos discutir, que el psicoanálisis es mucho más efectivo en los casos de psicosis. Y hay que descular la razón, hay que elucidar por qué son tan efectivas las intervenciones analíticas en los casos de psicosis y las fijaciones neuróticas tan difíciles de deshacer. En cualquier caso, que el psicoanalista siga haciendo lo neurótico que quiere durante el día en las relaciones que tiene familiares, con sus novios, con sus novias, con sus hijos, dando clase, si hace deportes, que deje su neurosis en la puerta del consultorio. Ahí tiene que operar el deseo del analista lo más límpidamente posible respecto de el deseo neurótico. No se trata de tomar al paciente en la transferencia neurótica nuestra. No se trata de hacer entrar al paciente en las redes fantasmáticas a las que nosotros estamos acostumbrados. Por un instante, por lo menos, en el nivel de lo que Lacan llama acto del analista, donde opera el deseo del analista, debiera ese ser un deseo eh, no anclado por la dimensión fantasmática. Que esperemos de un análisis el atravesamiento del fantasma indica suficientemente bien que lo que se llama deseo del psicoanalista debiera ser un deseo con menos soporte fantasmático.
Luego, que el deseo del psicoanalista no sea puro indica hasta qué punto esa perspectiva es imposible en un sentido radical. Pero uno no es analista todo el tiempo en los análisis que conduce. Por lo menos que sea analista en los momentos en donde conviene que haya analista. Y no son tantos los momentos en una cura. Estoy hablando de una operación del deseo del analista que restringe bastante la definición de lo que es un psicoanalista. Que haya del analista en el instante donde alguien puede venir a ese lugar. Un análisis llevado hasta su término puede dejar a alguien en esa condición. Esta es la tesis de Lacan de 1967-68. Un psicoanálisis llevado hasta su término puede producir ese deseo inédito, que es un deseo no soportado fantasmáticamente y que Lacan llama deseo del psicoanalista. Un deseo menos neurótico. Muy bien, insisto, no es ningún ideal alcanzar, ni se alcanza enteramente. Hay la suciedad del deseo analista, uno lidia con eso, pero que por lo menos en algunos momentos no estemos tomados enteramente por nuestra neurosis, como parece en términos generales la regla. Muy bien. Un paso más en relación a las relaciones entre el deseo y la ley. Porque si el deseo supone culpa en Freud, y el deseo neurótico es así, es porque está ligado al campo de la ley. En Aladín, la versión hollywoodense, el genio no puede conceder cualquier deseo. Hasta el genio tiene límites. Él no puede matar, él no puede hacer que alguien se enamore de otro, y él no puede resucitar a los muertos. Esos deseos no pueden ser. Es decir, hay una limitación al deseo. Y vean ustedes que acá también vuelve a repetirse el número 3. Hay 3 deseos que se piden y hay 3 deseos que el genio no puede conceder. No puede matar, no puede hacer que una persona se enamore de otra y no se pueden resucitar los muertos. Pero la primera limitación misma es el número 3. Los deseos son 3. Lo contable es limitado, está legislado. Uno diría con Freud, es la castración la que sostiene al deseo. Muy bien. Por último, para dejar mucho espacio para las preguntas, el oscuro objeto del deseo. ¿Qué es el oscuro objeto del deseo? Yo tengo la idea, está desarrollada en un texto mío, que eventualmente pueden leer, si quieren me lo preguntan luego, que hay por lo menos 5 versiones distintas del objeto A en Lacan, lo que Lacan llama objeto causa de deseo. En realidad no todas las versiones del objeto A son el objeto causa de deseo. Para empezar, por el hecho de habitar la lengua, el objeto necesario, el objeto que calmaría el instinto, está perdido para los seres hablantes. Lacan habla allí del objeto A como objeto perdido freudiano. La cosa. El significante mata la cosa. Habitar la lengua hace que nos sea inaccesible una satisfacción plena. Pero Lacan también llama objeto A, segunda versión del objeto A, la primera es el objeto perdido freudiano, al agujero que deja en la estructura el hecho de que no hay el objeto necesario. Es decir, que falta un objeto que sería el adecuado y por eso no hay relación ni complementariedad entre los sexos ni satisfacción plena. Pero a la vez, Lacan llama objeto A también al agujero dejado en la estructura, a veces lo llama la nada o la carencia en ser. Es una versión negativa del objeto. Llama objeto A a ese agujero en la estructura, esa imposibilidad lógica que queda como agujero en la estructura. Si el instinto se trastorna por el hecho de habitar la lengua, su resultado es la pulsión. Y lo que tenemos en tercer nivel, también la Lacan llama a eso objeto A subíndice 3, si ustedes quieren, son los objetos de las pulsiones parciales. Todavía ninguno de estas 3 dimensiones del objeto A es el objeto como causa de deseo. El objeto pulsional es el objeto en torno al cual la pulsión hace un tour, un recorrido, y la satisfacción pulsional siempre es limitada, insatisfactoria.
hay algo en la pulsión misma, dice Freud, en la pulsión sexual misma, que impide la satisfacción plena. La satisfacción plena es como una especie de paraíso perdido, allí donde habría habido relación con ese objeto primero, pero nunca se lo tuvo. De entrada y el agujero en la estructura, y los objetos pulsionales son la primera forma de suturar y de saturar ese agujero en la estructura. Lacan lo llama eso plus de gozar. Todavía no es un objeto que causa el deseo. Es el objeto pulsional. Es el objeto del goce, en la medida en que para Lacan el goce, que no es el deseo, es la satisfacción de una pulsión. Siempre incompleta, nunca plena. Cuando al objeto pulsional se le adhiere, se le suma, cuando el objeto pulsional es coordinado con la función de la castración, cuando se vuelve a perder el objeto deviene causa de deseo. El objeto pulsional es causa de deseo si falta. Es decir, que tiene que haber esa dimensión de la falta que introduce así una segunda pérdida del objeto. Hay un objeto que falta desde siempre, pero luego hay que reperderlo para que haya una dimensión deseante en un sentido fuerte. Encontramos la pauperización del deseo en algunas esquizofrenias, la dificultad en la voluntad, como señalaban ya desde principios del siglo XX los psiquiatras de la psiquiatría clásica, Kraepelin, de Clerambault. Porque en efecto allí falta esa operación de conjugación del objeto pulsional con la función de la castración, con la función de la ley. Es solo un objeto en tanto que prohibido, el objeto pulsional en tanto que prohibido, que puede eventualmente causar el deseo. El objeto pulsional se recubre por un brillo fálico. Eso está operado por la función del padre. El objeto que causa el deseo no es el objeto pulsional, es el objeto pulsional en tanto que falta. Y el deseo se sostiene mientras el objeto pulsional falte, pero cuando falta la falta y el objeto pulsional se presenta, allí surge la angustia. La angustia es la última señal subjetiva antes de la posibilidad de la exhaustión de la caída del deseo, pero también de la realización del deseo, que en algún sentido es lo mismo que su caída. El objeto que causa el deseo está coordinado, entonces se coordina el objeto pulsional con la función de la castración. Y luego están los objetos del deseo, porque el objeto que causa el deseo es A subíndice 4. A ver si me siguen hasta ahora. Primera versión del objeto A, el objeto perdido freudiano. Segunda versión del objeto A, el agujero que queda en la estructura, por el hecho de que no hay el objeto natural. Tercera versión del objeto A, la más fuerte en Lacan, el plus de gozar, A subíndice 3, el objeto pulsional. Si se coordina con la función de la castración, se vuelve un objeto que causa el deseo. Causa desde atrás. El sujeto no sabe que ese objeto lo causa porque falta. El padre separa al sujeto del objeto. Pone el objeto detrás, lo saca del campo perceptivo. La voz y la mirada como objetos pulsionales se pierden y en esa medida pueden causar el deseo. Voy por la calle y me gusta una mujer, muy bien. Yo no soy de usar aplicaciones, supongan. Y entonces me acerco a ella, le invito a tomar un café. Algo en ella me atrae, no sé qué es lo que es. En algún momento la llevo a algún lugar para que estemos solos. Quizás no en la primera cita, quizás en la segunda, en la tercera, eventualmente. Y en el momento más indicado, algo en la mirada de ella que no tendría que haber aparecido aparece y reconozco un rasgo materno. Freud, en un texto que se llama Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, dice: el rasgo edípico que está contaminando al objeto debe estar oculto. Si se presenta, surge la angustia. ¿O qué otra cosa? La impotencia. La función paterna es lo que permite que ese objeto cause desde atrás. Es lo que asegura que ese objeto no se revele.
El padre separa al sujeto de la dimensión real del objeto, la dimensión pulsional del objeto. Y cuando el padre no separa, Freud dice, no separa. El pito, el pene. Eso es la impotencia psíquica. Cuando el padre no separa, cuando el objeto deviene algo presente, cuando pasa adelante el objeto pulsional, hay deflación del deseo. El deseo se sostiene mientras que el objeto que causa el deseo no se presente delante. La angustia o la impotencia, que ya es un tratamiento de la angustia, es una forma, de alguna manera, de abordar esta cuestión de las dificultades que tiene el neurótico con el deseo, porque en la psicosis no hay ley que permita al objeto volverse causa de deseo, y va a tener que encontrarse el deseo sostenido por otros medios. En la neurosis, donde la castración, la ley se inscribe, eso se acontece fallidamente. El genio que transmite la castración tiene que estar castrado él también, de modo que la transmite de una manera fallida. Y en los puntos donde eso deflaciona tenemos fenómenos como la angustia o la impotencia, tal como acabo de hacérselos notar. Pero mientras que el padre funcione, el objeto causa de atrás, desde atrás, y delante tenemos la quinta dimensión del objeto A, son objetos imaginarios, los objetos del deseo. Esos son bastante claros, no son oscuros. Los señuelos, en los que el burro pretende alcanzar a la zanahoria. Cuando la toma, no era eso. No era eso porque eso es lo que causa desde atrás. Y mejor que no sea eso, porque si me encuentro con eso delante me angustio. Muy bien, allí me detengo para que podamos conversar. Gracias. Cumplí más o menos en la hora que habíamos quedado, así podemos charlar un poquito. Ya está, Luis. Avante. Podemos abrir un turno de preguntas. Por deferencia, primero la gente que esté en las pantallas. Todo a la vez, no. ¿Alguien aquí? Pues entonces concedemos a la sala la primera pregunta. ¿No? Vente aquí, te sientas aquí. Sí, qué bueno. Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, porque esto no entra. Ningún problema. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias, muy interesante. Igual también, gracias por el curso de ayer, súper interesante. Y cuando hablabas de, bueno, la pregunta es porque siempre me ha llamado la atención que se refiere, que a los analistas siempre nos referimos como neuróticos. Y ayer hablabas de, bueno, el planteamiento que hiciste me pareció muy interesante de que la neurosis no tiene por qué ser una estructura más estable, ¿no? Que la psicosis, por ejemplo. Y bueno, no sé si tendrías algo para decir respecto a eso, porque el analista tiene que ser neurótico, o su estructura, o sí, no sé, o por qué se asume eso. Y gracias. Y asume eso por una perspectiva que yo no puedo menos que adjetivar de prejuiciosa. La historia del psicoanálisis demuestra que hay analistas que fueron psicóticos y que han trabajado muy bien. Y de hecho hay analistas que yo diría son psicóticos, indudablemente, y trabajan muy bien. Y algunos neuróticos que lo hacen horriblemente mal. No creo que la neurosis sea una contraseña, una plataforma adecuada necesariamente y en todos los casos para ubicar la posición del analista, que como acabo de señalar, aunque solamente lo dejé entrever, no es en su acto ni neurótico, ni psicótico, ni perverso. La estoy ubicando, si ustedes quieren, como una cuarta estructura. Si no quieren ubicar el autismo allí, ubico lo que acá se llama deseo analista, no necesariamente ligado al deseo neurótico, ni psicótico, ni perverso. A mí me parece tan prejuicioso considerar siempre la psicosis como algo más grave que la neurosis, como la idea que se tiene, y está muy extendida, de que un psicótico no podría operar como analista. No estoy de acuerdo. La Pero sala tiene otra lo pregunta. podemos conversar. ¿Qué tal? Ponte aquí. Buen día, muchas gracias
que ahora sí ya nos vemos y no es tan psicótico escuchar sobre la voz de ahí, ¿verdad? Yo tengo una pregunta respecto a lo que estabas comentando sobre el deseo del padre, o no sé si lo comprendí mal, eh, pero ¿en dónde queda la función del deseo de la madre, eh, haciendo alusión a este deseo del otro? No sé, en la analogía que haces con el burro y la zanahoria, mm, yo pensaría que quien está detrás de la zanahoria, y en este caso del burro, sería la madre, ¿no? Más que el padre. En todo caso, bueno, no sé si hay alguna eh, una incomprensión mía ahí, o si se hace alusión al deseo de la madre como deseo del otro en este caso, que es el que sostiene el deseo, eh, pues del sujeto, que es inexorable o incomprendible. No sé si me he explicado con la duda. Sí, sí, está muy bien. Corrijo una sola cuestión nada más, que yo no hablé del deseo del padre. Yo hablé de la función del padre en tanto que permite al sujeto mantener una distancia respecto del objeto que causa su deseo. A eso lo pueden llamar función de la castración, función separadora, algo que permite al sujeto no percibir el objeto que causa su deseo. Y lo que tiene delante son, como el burro, las zanahorias, que son señuelos. Si tú quieres poner a la madre detrás, bueno, no estaría en una primera vuelta pensando que es incorrecto. Yo más bien situé incluso la mirada materna como algo que está operando desde allí atrás y que causa mi deseo. Es una idea freudiana, que es que las elecciones en el varón heterosexual, en principio, están fundadas en el deseo incestuoso, es decir, que hay algunos rasgos de la madre que por su ausencia o su presencia condicionan que no cualquier mujer le venga bien a cualquier hombre. Y entonces está la mirada materna operando desde allí atrás. Yo no llamaría eso deseo de la madre. Más bien es la madre reducida a una dimensión objetal en ese punto, ¿no? En todo caso, en la enseñanza de Lacan es mucho más corriente el sintagma deseo de la madre que deseo del padre. Cuando Lacan trabaja la metáfora paterna, que es la operación por la cual se introduce la ley en la subjetividad, él la piensa como una sustitución del significante del deseo de la madre por el nombre del padre. El deseo de la madre sería así una especie de puro capricho inicial, respecto del cual, igual que lo que llamé hoy otredad del deseo, falta allí una significación. Es insensato el deseo de la madre, hasta que el nombre del padre opera una interpretación que provee significación fálica a ese deseo loco, a ese deseo caprichoso. Es solamente en pocos lugares, yo creo que eso está, por ejemplo, al final del Semillero 10. Es interesante porque Lacan está hablando del deseo del analista y se refiere al deseo del padre, no al deseo de la madre, sino al deseo del padre. Y me parece que dice cuestiones que valdría la pena trabajar. Pero son pocos los lugares en la enseñanza de Lacan donde esté presente el sintagma deseo del padre, mucho más frecuente el deseo de la madre. Claro, sí, perdón, yo aquí más bien escuché mal y se me cruzaron ahí las palabras. Sí, muchas gracias. ¿Escuchaste mal qué cosa? ¿Qué parte? Lo del deseo es que al estarte escuchando, se me cruzaron ahí la palabra deseo del padre con que en realidad... Digo que es más frecuente el sintagma deseo materno o deseo de la madre en la enseñanza de Lacan que deseo del padre. Sí, En sí. general Lacan lo piensa inicialmente, después lo rectifica, al deseo de la madre como traumático y al nombre del padre como amortiguador del trauma operado por el deseo loco de la madre. No obstante eso, las veces que él habla del deseo del padre o incluso del padre traumático, deja de considerar que lo materno sería lo único traumático, sino que hay algo traumático en el deseo del padre mismo, ¿se entiende? Que no todo en el padre es ordenador, limitador o civilizador, por decirlo así. Muchas gracias. Sí. ¿Quién más? A ver. Hay una petición ahí en la gente de la pantalla. No veo bien. Nieves, ¿no? Nieves, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría si pudiera extenderse un poco más en la cuestión del deseo en la psicosis. Creo que lo nombró también ayer en la conferencia de ayer,
y me gustaría que si pudiera extenderse un poco más en ese sentido. Sí, así como hay un prejuicio que supone que los psicóticos no podrían ser analistas, que por supuesto que algunos psicóticos no, pero algunos neuróticos tampoco, hay la idea de que en la psicosis no habría deseo, no habría inconsciente, no habría transferencia, no habría fantasma. Jacques Alain Miller le preguntó alguna vez a Lacan si en la paranoia se podían usar, es la apertura de la sección clínica, si no me equivoco, 1977, si en la paranoia se podían usar los términos o los matemas, S tachado, A minúscula, A mayúscula, S1, S2. Y Lacan le dice, sí, claro que se pueden usar, solo que no tengo tiempo hoy para explicárselo. Y lo deja a Miller con esa respuesta. Sí, por supuesto, en la psicosis hay deseo, hay fantasma, hay inconsciente, solo que no tiene la misma estructura que el deseo neurótico. Porque el deseo neurótico es un deseo soportado por la trama edípica y eso uno no lo encuentra en la psicosis, pero no tenemos deseos exclusivamente edípicos, ni fantasmas exclusivamente soportados en el nombre del padre, ni inconscientes que se soportan de la significación fálica. La dimensión real del inconsciente no es ajena a la psicosis, no tiene que ver con el inconsciente homosexuado o falogocéntrico. Lacan habla de fantasma psicótico para Schreber, refiriéndose al delirio de Schreber en el Semedio 3. Por supuesto que el fantasma psicótico no está soportado por la función de la castración, por lo menos no a la castración edípica. Y el deseo psicótico, que lo hay, sin lugar a dudas, tiene que tener otro soporte. Es decir, tiene que haber alguna suplencia de la función de la castración para que el deseo opere. Me parece que esa suplencia es distinta según la variedad clínica de la psicosis. No es lo mismo la metáfora delirante, en la que el delirio soporta el deseo del psicótico, como en algunas otras operaciones, eventualmente imaginarias, que pueden soportar el delirio el deseo en la esquizofrenia, para poner ejemplos nomás, ¿no? Por ahí no Lo que veo. quizás vale la pena situar es que ya en la neurosis la función paterna es una suplencia que permite mantener al deseo sostenido. En la psicosis también hay que operar una suplencia. No es que en la neurosis no hay que operar una suplencia. En la psicosis y en la neurosis hay algo que falla y en los dos casos hay que arreglárselas con algún orden de suplencia para sostener el deseo, que no se sostiene solo. En las neurosis, la adscripción al club del Edipo, por llamarlo así, le permite al neurótico una suplencia extendida. Es la suplencia de la significación fálica, una suplencia que hace chiste. En la psicosis hay suplencias mucho más singulares, un poco más raras, pero no son menos suplencias que el Edipo mismo. Hay otra pregunta. Corro por allí. Tenés que desmutearte. Sí. Sí, sí, disculpa. Quería preguntar, porque en función, a raíz de esta pregunta que acaban de hacer, ¿no? Por eso que también usted ha dicho que el psicoanálisis es mucho más efectivo en la psicosis. Esto estaba pensándolo desde que lo pronunció. Tiene que ver con esto que acaba de decir y con algo más. Porque quizás por la postura o por el deseo del analista, no sé. ¿Por qué? Porque puede ser, porque me consta que puede ser efectivo. Pero no tengo claro por qué. Habría que hacer una encuesta, pero en todo caso a lo que me refiero es a la idea de que hay fijaciones neuróticas que son muy difíciles de deshacer. Sí. Y que ordenan lo que Freud llama compulsión de repetición de un modo que es paradigmático. En la psicosis no encontramos lo mismo. Básicamente no encontramos los dos tiempos del trauma, que me parece que producen un nudo más difícil de desatar. Y tengo pacientes que han transitado diversos análisis durante 40 años y que vuelven a sus mismas defensas como si el análisis no las hubiese tocado, siquiera. Neuróticos. Y en estos casos hay dispositivo analítico. En la psicosis no necesariamente el sujeto entra en el dispositivo como tal, ni asocia libremente, ni se trata de interpretar los sueños. Pero el psicoanálisis tiene un resultado muchísimo más eficaz en muchos de esos casos que en pacientes que tienen 20 años, 30 años de análisis neuróticos, donde esas fijaciones infantiles son absolutamente imperturbables.
Gracias. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más por aquí? De suerte, que nadie. Aprovecho, Bueno, ya vamos terminando. bueno, yo quería preguntarte cómo has hablado de la cuarta estructura como el autismo, pero también has dicho, pues, si no están conformes, el deseo del analista. Por lo que me parece que hay una asociación que haces entre, o no sé, entre autismo y deseo del analista. Y quisiera saber si es así, si no, qué relación podría tener. Es así, pero de un modo muy sutil. Ni el autista ni el analista son psicóticos, neuróticos ni perversos. El analista en su acto. Luego en su vida general no hay ningún inconveniente que esté atado a una neurosis, pero que se suelte de ella en su acto. O a una psicosis, como le decía antes. Pero no encuentro necesariamente relación entre la posición del analista y el autismo. E incluso la posición del analista supone avenirse al lugar de objeto A. En el autismo la constitución del objeto A está en cuestión. Es un asunto. ¿Qué puedes decir respecto a eso, Fabián? La cuestión del analista como objeto, ¿no? Hay toda una, eh, vamos, acá lo plantea, ¿no? El discurso analítico y el trabajo de análisis llevan al analista a esa posición de objeto A. Sí. Básicamente se trata de venir al lugar de objeto en el fantasma del analizante en pos de atravesar ese fantasma. El asunto crucial es que una vez que el fantasma se atraviesa, el análisis no terminó todavía. El sujeto se separó del objeto A y queda todavía una posición que Lacan describe como maníaco-depresiva a veces, en donde el sujeto se separó del objeto, pero tiene que hacer el duelo por el objeto del que se ha separado, y analista en ese tiempo terminal del análisis, no le toca venir al lugar de objeto A en la cura. ¿Qué lugar ocupa el analista en ese momento en donde ya hubo atracción del fantasma y el análisis no se ha terminado aún porque todavía resta hacer el duelo por el objeto que se ha perdido? Yo tengo la hipótesis, lo he escrito en algún lado, de que al analista le toca venir al lugar, venir a encarnar el agujero de la estructura, es decir, S de A mayúscula tachado. Ahí el analista no opera como objeto A, opera desde el lugar del deseo del otro, arriba a la izquierda en el grafo del deseo, uno de los lugares del deseo en una dimensión fuerte. Entonces no es la posición de objeto el único lugar que le toca al analista en la cura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. Bueno, pero al final de la cura se habla de el analista como desecho, ¿no? No. ¿No? Para que llegue al final de la cura, el analista tuvo que quedar como desecho. Pero no es suficiente con eso. Porque hay que pasar del objeto desecho a venir a encarnar el lugar del agujero en la estructura que se escribe A mayúscula tachado. Eso para Lacan es más real que el objeto A. La verdadera confrontación del final del análisis no es con el objeto del fantasma, objeto A, no es con el desecho, es con A mayúscula tachado, con el hecho de que no hay relación, diría. O de que no hay otro, si ustedes quieren. Es otro modo de decirlo. En cualquier caso, lo importante de lo que yo estoy diciendo es que en realidad eso comprende a la cuestión del fin del análisis, pero el fin del análisis no está al final. El fin del análisis está en el trayecto de la cura en diversas oportunidades. No es que hay el fin del análisis, hay finales de análisis y hay que rizar el rizo y pasar por ese lugar varias veces. Esa es la idea de Lacan. Seminario 11. Vale. Si el analista está en posición de desecho, el análisis no ha terminado todavía. No me he despedido de ese desecho. Todavía me queda enfrentarme con ese agujero que es el verdadero para Lacan. A veces dice así, a veces dice real,
que es el que escribe S de A mayúscula tachado. Vale, vale. Yo tengo otra pregunta. Si la función del deseo del psicoanalista aparece como pareces haber sugerido, solo de forma puntual en el dispositivo analítico, ¿puede haber deseo del analista sin analizante? Es decir, En principio, la operación de deseo del analista, ahora que interpretamos tanto la cultura e interpretamos el arte, y a eso me refiero, ¿no? Realmente lo hacemos desde un punto de vista... para que alguien entre a análisis, para que haya psicoanalizante, tiene que haber función del deseo del analista. Así que el deseo analista existe al dispositivo analítico, es antes que el dispositivo analítico, es durante el dispositivo analítico y eventualmente lo hay después del dispositivo analítico. Quiero decir que no necesariamente están ligados deseo del analista y dispositivo analítico, es lo que le permite a Jacques Alain Miller proponer lo que él llama acción lacaniana, que supone una operación del deseo del analista por fuera de las cuatro paredes del consultorio. Psicoanálisis en un sentido estricto, dispositivo analítico no hay por fuera del consultorio, digamos, por fuera del dispositivo mismo. Por supuesto que puede haberlo, porque no es el consultorio mismo el que lo define. Puede haber psicoanálisis en un hospital, o Freud que hacía psicoanálisis en unas vacaciones interpretándole a alguien un olvido un nombre, Signorelli, ¿no? O el caso Aliquis que Freud entrega en la psicopatología de la vida cotidiana. Pero lo que Miller llama acción lacaniana supone la operación del deseo del analista por fuera del dispositivo clásico. Yo creo, por ejemplo, que el trabajo con psicóticos no supone el dispositivo clásico, no hay dispositivo freudiano, no hay entrada de análisis, pero hay operación del deseo del analista. Dispositivo psicoanalítico. Eventualmente al punto que he llevado a veces cuando se habla de acción lacaniana y la puesta en forma de ese deseo en la ciudad. Pero habría que ver caso por caso, a ver qué quiere decir eso, ¿no? Tiene que ver con lo que Lacan llamaba en su momento los lugares alfa. No También, sé qué es eso, qué son los lugares alfa, ¿no? no lo escuché nunca. Ay, Miller, no, Lacan, no, Miller, ¿no? Tampoco sé dónde Miller propone lugares alfa. Sí, bueno, bueno, tiene que ver con lo que es el psicoanálisis aplicado y esto que estás diciendo tú, ¿no? Bueno, en el psicoanálisis aplicado suponemos la operación del deseo del analista, pero es un psicoterapeuta el que conduce el psicoanálisis aplicado, es un analista en un sentido estricto. Operación del deseo del analista por fuera del dispositivo Sí, clásico, ¿no? a eso es a lo que llama Bueno, no, ¿en qué texto? sí, Así me lo busco. en un People, pero hace años, De People, sí. Sí, no sé, 2014, 2000, no sé bien exactamente. Perfecto, lo voy a buscar. Sí. Yo tengo un artículo en internet que pueden encontrarlo que se llama algo así como Incidencias sociales del deseo del analista. Apunta a esa cuestión, ¿no? A las operaciones del deseo del analista por fuera del dispositivo. Sí. No sé si era exactamente lo que me preguntaban, si la pregunta era por eso, ¿no? Sí, bueno, que esto que Muy estaba bien. diciendo es algo que se desarrolló en su momento en uno de los People, pero Claro. hace años. Mm. ¿Alguien más por ahí en las pantallas? Insisto, no veo y no sé si preguntáis o no. ¿Alguien por aquí? Qué moderados están. Bueno, no sé, a mí me gustaría que pudieras hablar un poco más de la cuestión cuando has planteado la angustia y respecto a la caída del deseo y la realización del deseo, ¿no? La doble vertiente, ¿no? Sí. Si te Sí, es un puedes... tema. Sí, a ver, dale, disculpa, te interrumpí. No, si te puedes extender un poco más, por favor. La cuestión de la afánisis, así lo llamaba Ernst Jones y Lacan lo retoma en esos términos, la posible desaparición del deseo por la presentificación del objeto está bastante clara. Desde Platón, no hay deseo más que a partir de una falta. No se puede desear sino a partir de una falta, se puede leer en el banquete eso. En Lacan se retoma.
El objeto que causa el deseo no puede estar presente, pues si no, no está causando el deseo, causa desde atrás. Y la presencia del deseo, perdón, del objeto que causa el deseo, más bien angustia, por la proximidad, la posibilidad de la afánesis subjetiva, de la desaparición del deseo del sujeto. Es más compleja la cuestión de la realización del deseo. En cualquier caso, la idea que tiene Lacan es que cuando uno está en el borde del acto, hay destitución subjetiva. No es lo mismo, dice Lacan en la dirección de la cura, hacerlo reconocerse como deseante que hacerlo reconocerse como sujeto. Mientras hay sujeto, la realización del deseo está postergada. Sujeto es sujeto neurótico, sujeto del fantasma. Estamos en el nivel del intermedio entre el piso 1 y el piso 2 del grafo del deseo. La realización del deseo supone un ser fuerte, no una carencia en ser. Lacan da el ejemplo del guerrero aplicado, de Jean Paulhan, cuando habla de la destitución subjetiva. En el nivel del acto no hay sujeto. Uno diría que en el nivel del acto, por eso es una zona angustiante, la zona de la realización del deseo, porque en el nivel del acto hay un sujeto antes que muere en el momento mismo del acto. Todo acto, en el sentido fuerte, tiene algo de muerte subjetiva y hay un renacimiento de un sujeto nuevo a partir del acto. Pero en el momento del acto es el momento de la destitución del sujeto. Y es una de las claves para entender lo que llama deseo del analista. No hay sujeto cuando hay operación del acto analítico. No hay sujeto del lado del analista. Y el discurso analítico lo plantea muy bien, porque del lado del analista Lacan ubica un objeto, el objeto A, y el sujeto es el sujeto analizante, no el analista. Entonces, en el nivel del acto, del lado del analista no hay subjetividad. Por eso solo puede ser instantáneo eso, porque uno quiere recuperar la posición de sujeto, ¿no? En algún momento, retomar la palabra, no estar constreñido por las condiciones del dispositivo. Estoy diciendo que en el nivel del acto, ya sea el acto analítico o el acto que supone llevar adelante un deseo, tiene algo de pérdida de la condición subjetiva, eventualmente de cierto enloquecimiento, porque el acto rebasa las razones, no es a un lugar a donde uno llega por una sumatoria de razones. Hago un checklist y digo esos son los objetos del deseo. Cuando uno está en relación con el desear y lleva adelante un acto que es conforme al deseo, eso no es que se pudo programar. O en todo caso, uno puede programar algunas condiciones, pero en el momento del acto hemos perdido el programa allí. Destitución subjetiva. Y lo que aparece es un sujeto nuevo después que tiene que hacerse responsable del acto a posteriori. Porque el sujeto de la destitución subjetiva no es responsable. El sujeto es el que tiene que responder por el acto, pero responde después. Toma la palabra a posteriori. Hay un sujeto antes y un sujeto después del acto. El momento del acto es de destitución subjetiva, podríamos decir. Y que uno es responsable, sí, por supuesto. Y sobre todo tiene que hacerse responsable, esto es lo interesante. Tiene que hacerse responsable por el acto alguien que no lo llevó a cabo. ¿Quién lleva a cabo el acto conforme al deseo? Sino la otredad que habita en nosotros. Y luego tenemos que hacernos cargo de eso. Llevar adelante el deseo es hacerle lugar a una otredad en nosotros que Freud llamó lo inconsciente. Entonces, cuando uno opera en esa dirección, hay un momento donde el yo se pierde. E incluso el sujeto se pierde, ni siquiera alcanza con el yo. No hay sujeto en el momento del acto. Ese es el punto, ¿no? ¿Y la angustia? Es que es un momento angustioso poder soltarse de la condición subjetiva. La angustia es el último asomo de respuesta subjetiva antes del momento de la destitución, uno diría. Por eso el acto está rodeado de la angustia. En el momento del acto se pasó por allí y uno después puede eventualmente volver a estar angustiado, pero tiene que hacerse cargo de algo que quién lo hizo, ¿no? ¿Quién desea en ese deseo que no es el nivel de los tres deseos, ¿no? ¿Quién desea en el nivel del desear? En ese deseo que Freud llamó inconsciente. Bueno, espero haberles transmitido algo de eso en esta pequeña charla. Les agradezco vuestra atención. Bien. Bueno, sí. ¿Les Nosotros parece? Cerramos, sí. agradecemos. ¿Funciona? Aquí, ¿dónde?
Bueno, les mando un abrazo entonces, que estén muy Sí, que bien. nosotros te agradecemos Por tanto favor. el trabajo de ayer como la conferencia de hoy. Y ha sido todo un placer, ¿eh? Bueno, muy bien. Todo un Para mí, descubrimiento, para mí. Te ¿vale? mando, te mando un abrazo, adiós. Muchas gracias.